Bajo las aguas del Mediterráneo descansan ciudades enteras que un día fueron grandes civilizaciones. Atlántida, Bahía la Pompeya sumergida del Golfo de Nápoles, o Pablo Petri, una urbe de más de 5.000 años considerada la ciudad sumergida más antigua del mundo. En esa misma lista aparece Tonis Herakleion, una metrópolis egipcia que durante siglos solo existió en la memoria de los mitos y que siglos después los arqueólogos han identificado en los relatos de Homero. Todo cambió a comienzos del siglo XXI, cuando el arqueólogo submarino Frank Godio la redescubrió y situó en el mapa. A unos 10 metros de profundidad, frente a la bahía de Abu Qir, aparecieron templos, colosos de faraones, monedas, amuletos y restos de embarcaciones. Todo apuntaba a que se trataba de un gran puerto del antiguo Egipto, pero en realidad era mucho más. Era la puerta de entrada al país desde el Mediterráneo. Os contamos mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. En los papiros y crónicas griegas se hablaba de una ciudad fabulosa situada en la desembocadura del Nilo, punto de encuentro entre Egipto y el mundo mediterráneo. Heródoto, el gran historiador del siglo V a.C., relató que París y Helena habrían llegado a Egipto antes de la guerra de Troya. Siglos después, los arqueólogos situaron ese episodio en la ciudad perdida de Tonis Herakleion. En su versión egipcia, la ciudad era conocida como Tonis, ya que su guardián, un funcionario llamado del mismo modo, aparecía en los relatos como la autoridad que controlaba el acceso a Egipto. Otros también la vincularon con Heracles, es decir, Hércules, héroe griego al que se erigió un templo en la ciudad. Hecho que explica su nombre en lengua helena, Herakleion. Por tanto, de ahí su nombre completo, Tonis Herakleion. Lo que compartían muchos de los textos es su posición como puerto próspero, crucial para el comercio y la religión. Sin embargo, cuando los arqueólogos modernos intentaron localizarla, se toparon con que no había ni una sola piedra, ni un fragmento visible que confirmara su existencia. Aún así, los escritos incluían pistas y cierta información que permitió reconstruir el mapa de un puerto monumental. Y es que Tonis Herakleion fue el primer gran puerto del Egipto faraónico tardío, la puerta de entrada al país antes de la fundación de Alejandría. Su localización en pleno delta del Nilo la convirtió en el centro del comercio entre Oriente y Occidente. Los mercaderes griegos, fenicios y chipriotas descargaban allí sus mercancías: vino, aceite, cerámica, tejidos, metales preciosos. El puerto fue construido sobre pequeñas islas interconectadas por canales que se extendían como una red de muelles, templos y almacenes flotantes. El gran templo de Amón ocupaba el centro, rodeado de santuarios menores dedicados a otras deidades. Allí, por ejemplo, se celebraban los misterios de Osiris, una procesión anual en la que una estatua del dios viajaba en barca sagrada desde Tonis hasta Canupo, simbolizando el ciclo de muerte y renacimiento. Durante los siglos VI al IV a.C., Tonis Herakleion vivió su apogeo. Sin embargo, el hecho de haber sido construida en una zona deltaica sobre capas de limo y arena hizo que su base fuera tan fértil como frágil. Bastó con que el equilibrio natural se alterara para que la tierra comenzase a ceder y a provocar su hundimiento progresivo entre los siglos II y VIII después de Cristo. Los geólogos y arqueólogos coinciden en que gran parte de culpa la tuvo la licuefacción del terreno, un fenómeno en el que la tierra saturada de agua se comporta como un fluido. Cuando eso ocurre, los edificios literalmente se hunden. A esto se le sumaron subidas del nivel del mar, inundaciones del Nilo y posiblemente tsunamis que golpearon la costa egipcia durante siglos posteriores. A las condiciones naturales debemos sumar la creación de Alejandría en el año 331 a.C. Así pues, el esplendor de Herakleion comenzó a desvanecerse. El nuevo puerto creado por Alejandro Magno absorbió el comercio, la atención y el poder político. Las caravanas y los barcos que antes atracaban en Tonis desviaron su rumbo hacia la flamante nueva metrópoli griega. Durante generaciones, la ciudad fue abandonándose y hundiéndose centímetro a centímetro hasta que los últimos restos quedaron sepultados. Hacia el siglo VIII después de Cristo, el paisaje había cambiado tanto que nadie recordaba ya la existencia allí de una metrópolis. A finales del siglo XX, el arqueólogo submarino Frank Godio, fundador del Instituto Europeo de Arqueología Submarina, comenzó a investigar el litoral egipcio en busca de ciudades perdidas. En 1996 inició una campaña en la bahía de Abu Qir, zona cercana a Alejandría, donde los pescadores locales hablaban de ruinas bajo el mar. Tras años de trabajo, en el año 2000,
Los instrumentos empezaron a mostrar líneas regulares, masas de piedra y estructuras que no podían ser naturales. Cuando los buzos descendieron, encontraron los primeros indicios. Una estela de granito con inscripciones jeroglíficas, seguida de columnas, fragmentos de templos, anclas, monedas y estatuas colosales. El hallazgo fue confirmado por la lectura de la estela de Nectanebo I, idéntica a otra encontrada en Naucratis, que mencionaba explícitamente el nombre de la ciudad y su papel como puerto aduanero. Desde entonces, las campañas dirigidas por Godio han sacado a la luz auténticos tesoros arqueológicos. Templos derrumbados, más de 70 embarcaciones antiguas, cientos de ánforas, joyas, monedas, amuletos, estatuas de hasta 5 metros de altura. Hoy el estado de las excavaciones sigue siendo dinámico. El Instituto Europeo de Arqueología Submarina continúa trabajando en la bahía de Abukir con campañas anuales que combinan exploración científica, restauración y registro digital. Los investigadores estiman que solo se ha excavado alrededor del 5% del yacimiento, lo que deja un margen inmenso para el futuro. Buena parte de los objetos recuperados se exhiben hoy en exposiciones internacionales, en París, Londres, El Cairo o Alejandría, donde despiertan la misma fascinación que provocan las historias de civilizaciones desaparecidas. Su redescubrimiento no solo ha devuelto a la historia una ciudad perdida, sino que ha ampliado nuestra comprensión sobre cómo se conectaban las civilizaciones, cómo se mezclaban las creencias y cómo el comercio, la religión y la política se entretejían en un mismo espacio. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.